La tercera intervención de esta sesión corresponde a Gary Williams, de la Universidad de Michigan. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a los organizadores. El seminario empezó ayer con el narcogesto de Alberto, ¿no? Con la mención del premio que todos tenemos a la cabeza, ¿no? Entonces me quedé con eso, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que voy a presentar ahora es quizá una manera de lidiar con eso, ¿no? No voy a hablar del capitalismo como tal, sino como violencia, ¿no? Como el otro lado de todo el contrato social y de regulación de mercados. Entonces voy a hablar del capitalismo como la historia escrita en sangre y fuego de la acumulación originaria o primitiva en su forma contemporánea, en su relación con el problema de lo político que estamos tratando aquí, ¿no? Entonces, aquí voy. En un blog reciente, Alberto Moreiras propone que el último capítulo del libro de Jim Franco, Modernidad Cruel, nos proporciona un diagnóstico ejemplar de algunas características de lo infrapolítico. Alberto responde de la siguiente manera a la demanda por la claridad categorial. Y cito: la pregunta surge repetidamente, la demanda de dar un claro ejemplo de la infrapolítica. Tomemos como ejemplo el libro reciente de Jim Franco, Modernidad Cruel. Franco revisa historias de violencia atroz en la historia reciente latinoamericana y lo hace hasta tal punto que casi no podemos conceptualizarlas como historias porque se convierten en otra cosa. Tomamos como ejemplo el último capítulo sobre la narcoviolencia, el culto de la Santa Muerte, la religión que se ha cruzado al lado oscuro, o la referencia de Bolaño y de Baudelaire a, y cito, un oasis de horror en un desierto de aburrimiento, sin decir. Moreiras continúa con la siguiente pregunta, y cito: ¿no podríamos sugerir que el siniestro exceso de violencia contenido en todas las historias presentadas por Franco constituyen precisamente una violencia infrapolítica? Sabemos que la violencia es constitutiva de la política, pero ¿cómo se puede retener una dimensión política justo en medio del carácter excesivo de la violencia? Ese exceso no tiene una dimensión política, de hecho, se burla de la política, quiere decir lo que quiere decir este tema. Entonces, este es el ejemplo, dice Alberto. La violencia excesiva post-catacóntica que determina la vida contemporánea en la era latina, desde Guatemala hasta la frontera de México y Estados Unidos, desde las favelas de Río de Janeiro hasta el desierto de Atacama y desde las selvas colombianas hasta la boca del Yao en Guerrero. Esta es la violencia infrapolítica, lo cual no quiere decir que la infrapolítica solo se refiera a la violencia. La pregunta que plantea Alberto en esta intervención, me parece, es: ¿qué sentido se le puede dar a la relación entre la violencia excesiva y lo político, entendido en términos de lo infrapolítico? En la breve intervención de Alberto sobre esta relación, por lo menos en el blog al que hago referencia, lo infrapolítico es, en parte, el diagnóstico de la enfermedad congénita que subyace y constituye la condición contemporánea de lo político. En el caso de América Latina, es lo cotidiano experimentado como una guerra por otros medios. Como dice James Bowden en referencia a la violencia de Ciudad Juárez, y cito: la violencia forma parte integral de la comunidad y no tiene ni causa específica ni un motivo singular. No tiene un interruptor para encenderla o apagarla. La violencia no forma parte de la vida, ahora es la vida misma, sin decir. Pero como señala Alberto, lo infrapolítico tampoco puede apuntarse a la violencia exclusivamente. También debe apuntar a un horizonte de pensamiento y de vida que salvaguarde la posibilidad de una hospitalidad, que no se cierre necesariamente en las normas preestablecidas. En este sentido,
la cuestión del infropolítico es la de cómo pensar las condiciones de la enfermedad congénita para orientarla hacia la posibilidad de una salud, ¿no? O más bien un horizonte categorial, no condicionada por las normas o leyes recibidas. Una forma de pensar sumamente precaria, entonces, en vista de la precariedad social, la crueldad, el dolor y el duelo. Si el último capítulo de Jim Franco, titulado Apocalipsis Now, nos proporciona un ejemplo claro de la violencia infropolítica post-catacómbica y así plenamente descontenida, todavía nos queda la cuestión de cómo conceptualizar la posibilidad de una política infropolítica que atraviese la siniestra excesividad de la violencia. Hoy quisiera reflexionar sobre algunos de los problemas que nos quedan en relación tanto con el diagnóstico general que ofrece Jim Franco como con la respuesta de Alberto sobre la ejemplaridad de lo infrapolítico. Quisiera abordar por lo menos parte del misterio terrorífico, del temor y el temblor que subyace la relación entre la economía de la violencia, que forma parte tan íntima de la narcoacumulación en sus formas más institucionalizadas y socializadas, y el potencial recomienzo de un pensamiento político, en este caso en el nombre de lo infra. Junto con otros amigos como Alberto y John Graniauskas, hace tiempo que estoy intentando acercarme a una manera de pensar la narcoacumulación, sin caer en las trampas del costumbrismo culturalista, el naturalismo neodecimonónico o las teorías del complot, que suelen caracterizar gran parte de la así llamada narcoliteratura o literatura sicaresca en América Latina, pero que también se ve clarísimamente en relatos individualistas producidos bajo el marco de un realismo burgués reemergente, como es el caso de 00 de Roberto Saviano. En vistas de esta problemática, el libro reciente de Don Paley, Drug War Capitalism, libro que todavía se acerca al relato paranoico complotista, puesto que tiende a confundir síntomas con metas y propósitos más bien a nivel sociológico periodístico, pero de todos modos nos presenta con una serie de cuestiones de definición que me parecen fundamentales para alcanzar las condiciones de la narcoacumulación y de lo infropolítico. De hecho, una de las características menos marcadas, pero más importantes de este libro, se encuentra en la ambivalencia que expresa frente al problema de cómo definir el narcocapitalismo. Al comienzo del libro, la autora Paley dice que México se encuentra, y cito, en una guerra sin nombre propio. Sin embargo, al final del libro, la autora ha decidido que hay que asignarle un valor específico a la violencia, ligándola definitivamente a la historia y al desarrollo del Leviatán mexicano. Dice, al leer los informes del gobierno estadounidense, parece que la guerra en México no es política, pero, afirma Paley, la guerra en México sí es política. Es la contrarrevolución 100 años después, para destruir lo que queda de las pocas victorias de la Revolución Mexicana que permanecieron después de la inauguración del Tratado de Libre Comercio en 1994, sin decir. No quiero sugerir que Paley esté completamente equivocada, aunque su definición me parece poco convincente. Simplemente quiero señalar que entre una guerra sin nombre propio y la contrarrevolución 100 años después hay una conversación fundamental que su libro no toca, y el tema de esta conversación es, irónicamente, la cuestión de la violencia. Intentemos acercarnos con más claridad a lo que entendemos por la narcoacumulación, porque en esto el trabajo de Paley me parece fundamental como punto de partida, por lo menos en su intento de definir los síntomas sociales de la narcoacumulación. En este libro, la narcoacumulación es un conflicto, o más bien un conjunto de conflictos intracapitalistas que se han desatado en el contexto del agotamiento de la soberanía oceana mediante las prácticas de la austeridad doméstica, del control territorial, militar y comercial y de la inversión financiera extranjera, garantizados y protegidos todos por una forma de guerra contra el insurgente, caracterizada por la paramilitarización y la privatización de la policía. Dentro del contexto de una democracia formal
que en su marco legal apoya el movimiento transfronterizo de artículos de consumo, pero limita la movilidad humana gracias a la integración militar transnacional y el apartheid arquitectónico de las fronteras, mientras que en su marco ilegal garantiza la movilidad transfronteriza de los artículos de consumo y la explotación de los proletarios migrantes de México y de Centroamérica. La seguridad es el vocablo que se ha diseñado para sostener el lenguaje de la estabilidad económica, la inversión externa, el comercio y el desarrollo energético. También mediante el lenguaje de la seguridad se hace alusión, en mi opinión ilusoria, pero repetida obsesivamente, a una relación de equivalencia general entre la seguridad y la prosperidad de todos. Mientras tanto, la seguridad paramilitarizada viene acompañada por una economía construida sobre el corporativismo transnacional, la financiación transnacional, el transporte y la accesibilidad. La seguridad paramilitarizada también se construye, sin embargo, sobre el asesinato encargado y colateral, la extorsión, el secuestro, las rentas y la imposición de derechos de piso, la extracción legal acompañada por el robo de recursos naturales, petróleo, gas, carbón, hierro, y el monopolio socializado de la fuerza como función protoestatal, ejercida como un nuevo franchise de una narco-confederación de autoritarismos estatales y paraestatales. Como dice el personaje, el padre Monteverde, en la novela El testigo del mexicano Juan Villoro, y cito, en vez de un presidente patriarcal, tenemos una confederación de autoritarismos. El viejo PRI, el PAN, los católicos recalcitrantes, el Opus, los narcos, los judiciales, la televisión, los une la sangre, el culto de la muerte. Fin de cita. Estos son los síntomas socioinstitucionales de lo que Don Paley llama drug war capitalism, entendido como la contrarrevolución 100 años después, o lo que Franco llama Apocalipsis Now, y que Alberto señala como la violencia infrapolítica post-catacómpica, siniestra, excesiva. Para el propósito de nuestra conversación en estos días, más que dar cuenta de los síntomas sociales en todos sus detalles sociológicos, creo que es más relevante intentar acercarnos a la dimensión conceptual de la violencia infrapolítica post-catacómpica y a lo que Paley llama la guerra sin nombre propio. Obviamente, cuando intentamos acercarnos a la violencia post-catacómpica, ya no estamos frente a la cuestión de Podemos exclusivamente, puesto que esto señala una confrontación originaria que construye unidad bajo la forma de logos. Como sabemos, a través de Podemos nos aproximamos a la copertenencia de la razón y del enfrentamiento como la fundación ineliminable de lo político entendido como unificación. La confrontación no divide a la unidad ni la destruye, dice Heidegger. Construye unidad, es logos. Podemos y logos son lo mismo. Derrida continúa esta línea de reflexión y cito: Podemos unifica a los adversarios, junta a los que están en oposición, como si estuvieran entrelazados mediante la extrema proximidad de una cara con cara. Podemos traer a la luz el ser en la disyuntiva entre los dioses y los seres humanos, manifestando su diferencia. Ancla a los seres en la metafísica de lo inmanente y de lo trascendente, del aquí abajo y del más allá, de la apariencia y de la realidad. En este sentido, garantiza el lugar del Estado como una entidad política organizada, la filiación en el origen y el nacimiento, la familiaridad de la familia, quizá, la proximidad del vecino, y mediante este cierre metafísico construido sobre la proximidad y la domesticidad, la fuerza se convierte en la traducción de la personificación divina o en la base mundana del conflicto social y del equilibrio. En este proceso, la voluntad de sacrificio se media en la diferencia metafísica entre los dioses y los seres humanos, y de este modo entre el poder soberano y el pueblo. Pero como señala Derrida, cito, después de la Segunda Guerra Mundial, perdemos la imagen y la cara del enemigo y quizás desde entonces la posibilidad misma de lo político. Parece que estamos ante el agotamiento de cierta noción de Podemos, por lo menos en su forma moderna,
Y como señala Jean Nancy, y cito, lo que se está fraguando es la posibilidad de una insurrección religiosa o hiperreligiosa en la que los modos de racionalidad están achapados en la comprensión y las religiones institucionales prolongan sus tradiciones mediante la rigidez fundamentalista o el compromiso humanista. En el ojo del huracán de la globalización surge inexorablemente una expectativa que nos lleva silenciosamente al inicio del incendio. Claramente esto me parece un gesto muy diferente de la interpretación errónea de la finitud como el fin de la historia o como mera jerga post-heideggeriana. En el contexto del agotamiento de formas de heteronomía basadas en la metafísica de la contención, lo que Carl Schmitt llama en el segundo volumen de Teología Política, lo que Schmitt llama la estasiología, parece una herramienta clave para acercarse a la violencia endémica post-catajóntica, en este caso mexicana, reconociendo en todo momento que, claro, estamos ante un fenómeno tan antiguo como la democracia occidental misma. Como muy bien se sabe, Schmitt inserta la cuestión de lo político y de ahí el problema de la enemistad y del enemigo en el corazón mismo de lo teológico, mediante la siguiente afirmación de Gregorio de Naciancos. Él dice, cito, el uno, Toen, siempre está en rebelión, estasiosa, contra sí mismo, proselite. Dice Schmitt, y cito, en primer lugar, la estasis significa quietud, tranquilidad, punto de vista, estatus. Su antinomia es kinesis, movimiento. Pero en segundo lugar, estasis también significa desequilibrio político, movimiento, rebelión y guerra civil. Fin de cita. Es esta dualidad inconmensurable, la mutabilidad que subyace el concepto de estasis, puesto que es un concepto que se encuentra en un estado de constante rebelión consigo mismo, la que señala la separación de lo político de lo teológico y que distancia la teología política de la cuestión del Estado. Este último, ahora, atravesando la pérdida del monopolio sobre lo político y no solo sobre la violencia. Como dije antes, estamos ante un fenómeno tan antiguo como la democracia occidental misma, puesto que la estasis es la discordia civil que atormentó a la polis griega, como dice Agamben en su libro reciente, el título es Estasis. La estasis entonces lo llama la discordia civil que atormentó a la polis griega, y es también el estado de la naturaleza, o la guerra de todos, contra la que se erige la soberanía moderna. La estasis es parte ineliminable del sistema político de Occidente. Como señala Agamben en su libro reciente sobre el tema desde febrero de este año, la Grecia clásica manifiesta la necesidad e incluso la inevitabilidad interna de la guerra civil, como estasis en filos, es decir, como conflicto propio de la sangre filial, mientras que la teoría moderna del Estado de Hobbes inscribe la necesidad de su exclusión. En la lectura que hace Agamben, y a lo mejor es una lectura muy discutible, ¿no? Pero lo voy a presentar. En la lectura que hace Agamben de Nicole Laurent, reconociendo hasta cierto punto los argumentos de esta, aunque también con un cuestionamiento significativo de Laurent al final, cito a Agamben: la guerra civil pertenece al orden de la familia como oikeos polemos o guerra en casa, formando así parte integral de la vida política de la polis griega. Pero Agamben le da un giro significativo a los argumentos de Laurent, un giro que le lleva a la siguiente pregunta. Cito: ¿dónde está la estasis? ¿Cuál es el lugar propio de la guerra civil? La estasis, y esta es nuestra hipótesis, no tiene lugar en el oikos ni en la polis, sino ni en la familia ni en la ciudad. Más bien constituye una zona de indiferencia entre el espacio impolítico de la familia y el espacio político de la ciudad. Esto quiere decir que en el sistema político griego la guerra civil funciona como el umbral de la politización o de la despolitización.
mediante el cual la casa se extiende transformándose en ciudad y la ciudad se despolitiza convirtiéndose en familia. Pero como parece sugerir Agamben, y a lo mejor aquí entra la cuestión de la movilización planteada en estos días, como parece sugerir Agamben en este libro, en el espacio global contemporáneo, y aquí el texto de Agamben recuerda el concepto de guerra global de Gali. O sea, Agamben me parece que está llegando un poco tarde a la fiesta, pero no. Agamben, en referencia al espacio global contemporáneo y con la memoria de Gali funcionando ahí, el umbral parece sugerir, ha desaparecido, o por lo menos ha quedado profundamente debilitado. Y tanto el paradigma teológico o económico clásico como la moderna tradición catacómpica del Estado hobbesiana están en vías de desaparición, aunque en términos topográficos este es un proceso muy desigual. Lo siguiente lo quiero formular en parte como una pregunta para todos nosotros. Ya no hay oikos, ni fuera constitutivo, ni catacón, ni protección del mal. Si es así, entonces queda por ver y por venir si hay pobres. Siguiendo este argumento, o esta sugerencia, en el momento actual, una fuera constitutivo o un otro externo ya no son necesarios para generar la enemistad o la identidad. De la misma manera en que el uno se divide en dos, el yo da un volte-face y se convierte en el otro. De hecho, la falta misma de un otro externo ocasiona la autogénesis del otro desde dentro. En este sentido, la cuestión de la enemistad puede entenderse ahora como una pregunta por la humanidad misma y como una pregunta por la supervivencia de un pensamiento político expuesto a la figura del cadáver, que es algo que surgió en la conversación ayer en referencia a Bolaño, la insistencia de Bolaño, el retorno constante al enfrentamiento con la figura del cadáver, como el agotamiento de la metaforización. La supervivencia entonces está en juego, la supervivencia de un pensamiento político crítico expuesto a la figura del cadáver, el cadáver entendido como el cierre de la metafísica como perspectiva y como fuente de conocimiento instrumental tecnológico. En la actualidad, la excepción, la decisión y la dimensión personalista o carismática del poder soberano han perdido su centralidad para la teología política. Mientras tanto, el sacrificio, estoy pensando el sacrificio en términos sociológicos, más que nada. Mientras tanto, el sacrificio se ha generalizado en su forma más brutal, banal y generalizada. La teología política se indiferencia de la política teológica, pero la estasis permanece en la ausencia tanto de oikos como de pobres. Este resto es el mundo de lo infrapolítico, en la época de una narcoacumulación plenamente socializada, en la que el Estado ha perdido el monopolio sobre la violencia y lucha desesperadamente para el monopolio sobre lo político, habiendo perdido de antemano, por supuesto. Esta es la época del agotamiento de todas las nociones recibidas de lo ético y de lo político, pero otra vez, sin el fin de la historia a la vista, y sin frentes específicos unificando y separando a los amigos de los enemigos. En este contexto, el México contemporáneo nos ofrece lo que Etienne Balibar llama una topografía de la crueldad, lo que él llama una zona de muerte construida sobre la creación de Untermenschen subhumanos o población chatarra y de Übermenschen, superhombres. Ya no hay ni izquierda ni derecha. Esto, dice Balibar, no es un fenómeno contingente. Es el resultado de un proceso irreversible que impone sobre la democracia la tarea inmediata, la tarea inmediata de una fundación renovada en la que la esencia misma de lo político está en juego. Para Balibar, la violencia excesiva contemporánea es hobbesiana solo en su apariencia. Más bien, él se refiere a la violencia no como contrarrevolucionaria, tal y como Don Paley ha denominado la violencia de la narcoacumulación en hidrocarburo, sino como una contrainsurrección preventiva.
Balibar se refiere entonces a la violencia postcatacóntica como una contrainsurrección esencialmente nihilista y antipolítica que suprime las condiciones mismas de la pobreza. Es decir, la violencia misma, bajo condiciones postcatacónticas, es nada más que neocatacóntica. Es la organización de la represión, es hegemonía, pero sin estructura. Es la equivalencia abierta al horror. Frente a esta zona o topografía de la muerte, o estasis sin oikos, sin polis y sin catacón, Balibar propone reconfigurar la noción de Hannah Arendt del derecho a tener derechos, caracterizando este infraderecho de la persona y ya no del ciudadano como sujeto político legalmente reconocido desde el Estado, como el elemento insurreccional de la democracia, que en su proceso predetermina la constitución de todo Estado republicano o democrático. De esta manera, Balibar, mediante cierta recuperación de Arendt, apunta a un horizonte de pensamiento y de vida cuya idea central sería salvaguardar la política del derecho a tener derechos como la infrapolítica, la infraacción de una civilidad abierta y siempre en proceso, que no se queda encerrada necesariamente en las normas preestablecidas ni en la violencia de la tradición soberana hobbesiana. A lo mejor lo que hemos visto recientemente en Grecia es nada menos que una demanda popular por el derecho a tener derechos, por la sustracción de la vida de la gente, pero no necesariamente del pueblo, la sustracción de la vida de la gente del imperio verticalista de la representación financiera, el gesto hacia la sustracción posible o imposible que subyace el voto griego y que tiene su base en el derecho a tener derechos, se manifiesta mediante una relación pasiva con la promesa de la posibilidad de una vida ya no dominada por la verticalidad financiera. En el caso específico de México, la política del derecho a tener derechos marcaría el horizonte de una política ya no encerrada en las herencias nefastas de la así llamada familia revolucionaria, que ahora se ha convertido en la confederación de autoritarismos llamada el PRI, el PAN, el PRD, y que incluye también a los católicos recalcitrantes, a Opus, a los narcos, los judiciales, la televisión. La lista es interminable. En contraste, a diferencia del nihilismo de la forma estatal narcoacumulativa, a lo mejor el derecho a tener derechos permanece con el contenido insurreccional. Y aquí estoy pensando en la insurrección como la demanda por la supervivencia misma. Quizás sea el resto infopolítico, el lenguaje, al fin y al cabo, de toda promesa popular democrática. Gracias.